Sí, efectivamente. Bueno, saludamos todas las iniciativas del gobierno que estén bien intencionadas, ¿no? Sin Correcto. embargo, hay medidas desatinadas que no van a resolver el problema por decreto. Hay que entender el verdadero problema de desabastecimiento de medicamentos genéricos COVID en estos momentos. Hay que recordar que no hay una escasez de medicamentos de todo el mercado farmacéutico. Solamente en estos momentos el grave problema es la escasez de los medicamentos genéricos COVID-19. Y básicamente estamos hablando de 4 medicamentos en estos momentos que están agotados, que no existen en el mercado, no lo tiene la distribuidora, no lo tiene el laboratorio, no lo tiene la industria. Hablamos de la acitromicina, hablamos de la hidroxicloroquina, hablamos de la ivermectina y del paracetamol. Algo nunca visto antes en la historia farmacéutica, ¿no? Es inusual que esté faltando el paracetamol en estos tiempos. ¿Pero por qué se da esto? Hay que solucionar el problema, no agravar el problema. Con medidas como estas por decreto no van a aparecer los medicamentos de un día para otro con una varita mágica. Lo que necesitamos resolver son con políticas públicas y con medidas de economía para resolver el problema de oferta y demanda del medicamento genérico en estos momentos. En estos momentos existe una sobredemanda de medicamentos COVID en el país. Y esta sobredemanda hay que averiguar cuál es la causa de esta sobredemanda. La causa de esta sobredemanda se está dando porque las 8.000 farmacias públicas que existen en el país, es decir, los hospitales, están desabastecidos. Y cuando los pacientes COVID, porque en este momento el Estado, los hospitales públicos son los que atienden pacientes COVID, no encuentran los medicamentos de acitromicina, no encuentran isopropina, ¿a dónde están yendo? A las farmacias privadas. Es decir, el Estado está trasladando esa demanda que ellos no atienden en estos momentos a la farmacia privada, que no estuvo preparada para estos medicamentos porque nadie estuvo preparado para la pandemia, que nos ha agarrado a todos por sorpresa. Entonces, si en estos momentos el mercado tiene un problema de una sobredemanda y una baja producción de estos productos, explicado también por otro problema que tiene la industria farmacéutica en estos momentos. ¿Cuál es? Que la industria farmacéutica en estos momentos está resquebrajada porque ellos, para fabricar estos medicamentos genéricos, necesitan los insumos y la materia prima. ¿Cuál es la principal materia prima que necesitan para los medicamentos genéricos? El principio activo o la molécula. Y esta molécula la importan de la India o de China. Y hay que entender que la pandemia no solamente está en el Perú, está a nivel mundial. La demanda mundial por estos productos es escalofriante, de tal manera que nuestro país adolece de este problema de la importación de estos insumos que la industria en estos momentos no está en capacidad de fabricar. Hay que entender que existe problemas de restricción del comercio internacional y restricción a las importaciones. Por lo tanto, eso agrava la situación de la capacidad de producción de la industria. Por lo tanto, la oferta en estos momentos es menor a la demanda. Y por teoría económica, cuando la demanda es mayor a la oferta, los precios tienden a subir, se genera escasez, se genera mercado negro. ¿Cómo resuelve eso? ¿Con un decreto? No, lo que necesita hacer el Estado en estos momentos son medidas ejecutivas. Lo que tiene que hacer el Estado es disponer a la DIGEMIT que rápidamente todos estos productos, insumos y materias primas antes de la pandemia que están en aduanas, rápidamente las autoricen para que la industria pueda fabricar estos medicamentos y tratar de equilibrar la oferta. Es decir, ¿están detenidos allá en aduanas por todos estos más de 60 días? Usted ha escuchado al presidente de la Sociedad Nacional de Industria, reclamando que la DIGEMIT intervenga rápidamente para que suelte. La DIGEMIT ya venía siendo burocrática antes de la pandemia. Hoy en la pandemia está mucho más paralizada. Ahí donde necesita intervenir el Estado, sus propios funcionarios necesitan ser más activos para poder activar esa oferta que necesita el Perú en estos momentos. Pero no solo eso basta. El otro problema es que el Estado cumpla su labor de abastecer sus propias farmacias. Son 8.000 farmacias públicas en el país que no están abastecidas. Es decir, el presidente, los funcionarios, las autoridades del Ministerio de Salud, en estos momentos tuvieran que sancionar a las farmacias que no tienen medicamentos, a las primeras que tendrían que sancionar, tendrían que ser a las 8.000 farmacias públicas, cerrarlas, multarlas y sancionarlas. Pero esa no es la solución. Si el gobierno empieza a cerrar las farmacias públicas, las farmacias privadas, ¿qué es lo que va a ocurrir en el país? Va a colapsar. Va a ocurrir que no va a haber disponibilidad de los productos. Por lo tanto, el problema no es emitir más decretos, sanciones ni restricciones. Todo lo contrario. El Estado en estos momentos lo que debe buscar es la concertación entre el sector privado y el sector público para que el sector público que tiene, mire lo importante que la labor que tiene el Estado en estos momentos. El principal comprador de medicamentos genéricos en el país es el Estado. Tiene el 80%
de la compra de medicamentos genéricos, solo hablamos de genéricos. Entonces, si el Estado tiene el 80% y no lo está cumpliendo, es el responsable de la sobredemanda. Correcto, señor Carlos, y lo que voy entendiendo además es que entonces sale este decreto y la mención y una solución meramente declarativa del presidente de la República ante una problemática que usted ha descrito minuciosamente y hace prever que nunca hubo una conversación entonces con el gremio de farmacias, laboratorios, porque lo que va a suceder inmediatamente es que se van a comenzar a imponer sanciones. Pero si no hay acceso, digamos que eso es muy contradictorio. Totalmente contradictorio, como usted bien lo ha dicho, es un decreto enunciativo y declarativo que no soluciona el problema. Porque mire, le explico algo más allá. El año pasado emitieron el decreto de urgencia de obligatoriedad de los medicamentos genéricos en la farmacia de más de privada. 40. En esa lista de 30 productos, hay dos que en este momento están escasos. Hablamos de la citromicina y del paracetamol. Pero si en el mercado no existe en estos momentos, ¿de dónde van a sacar las farmacias? O sea, es increíble que no se hayan puesto a pensar que las farmacias no están ofreciendo... Pero eso lo debe saber el Estado, el Ejecutivo, ¿no? Digamos, esa información es de alcance público. Algo tan simple, pareciera que no están viendo el problema, no están viendo la solución del problema. Por eso que están recurriendo a medidas efectistas que, bueno, pueden ser para el aplauso del día, de los 2 días, pero hay que resolver el grave problema de escasez y evitar el mercado negro, porque cada vez que hay control, sanción, regulación, control de precios, lo que sucede es mercado negro. Y las medicinas bambas, además. Las medicinas, exactamente, cuando lo que necesitamos es transparentar la información, pero en este momento lo que se requiere es la concertación del sector privado y del sector público. Mire, es tan importante que ahora en estos momentos el Estado tome una decisión importante en el Consejo de Ministros para que la misma importancia que le dieron para los ventiladores, para la mascarilla, las pruebas rápidas, se fueron a comprar a China, al extranjero, porque era importantísimo, hoy ya eso pasó a un segundo plano. El grave problema que se viene de acá para adelante es la falta de medicamentos, que está creciendo la demanda exponencialmente porque crece el número de contagios, el número de casos positivos, y hay una correlación estrecha entre ese crecimiento de la demanda y el número de contagios, agravado por otro factor, estimada Fátima. Correcto. El cambio de clima. Exacto, y que las alergias y problemas respiratorios. Un paciente cualquiera amanece hoy día con la garganta, va a la farmacia, acitromicina. Hay un pánico generalizado de que no hay los productos y empiezan a acaparar, a comprar, y entonces se genera un incremento más de la demanda y escasez del producto. Ojalá que no pase lo del papel higiénico, que todo el mundo empezó a comprar indiscriminadamente. Por eso, hoy ya el problema ya no es sanción, el problema es que el Estado intervenga rápidamente, utilice el avión presidencial, compre lo que a ellos les corresponde comprar a sus 8.000 farmacias públicas, apoye al sector privado para que rápidamente desaduanen todos esos productos, entren al sector de la producción y que equilibren la producción. Cuando hay mayor producción, hay mayor oferta, los precios van a tender a bajar. Un ejemplo simple, mire, ¿qué pasa con el dólar? Cuando hay muchos dólares, ¿qué pasa? El dólar baja. Cuando hay menos dólares, el dólar sube. En economía eso funciona y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más que regular, tenemos que incentivar a la producción nacional o a las importaciones para que entren más productos y rápidamente se establezca la demanda. Pensaría que hay la comunicación pertinente a fin de que las soluciones sean eso, ¿no? Resolver problemas. Ahora, respecto a los medicamentos es un tema, pero también se establece como esenciales los dispositivos médicos y los equipos de bioseguridad. Se deben tener mascarillas y demás. Eso también se está pidiendo obligatoriamente de venta en las farmacias y boticas. Sí, bueno, ha salido recientemente ese decreto de urgencia que habría que revisar con todo nuestro equipo. Nosotros estamos para analizar un comunicado en estos días, así como nosotros hemos emitido un comunicado respecto a la escasez, respecto al problema del monopolio farmacéutico, que en estos momentos ocasionaron el problema, bueno, hasta ayer o la semana pasada, de escasez, porque el único operador económico que existe en estos momentos, dueño del 80% de las cadenas de farmacias, se compró toda la producción nacional, y eso generó que las farmacias independientes, las farmacias de barrio, no pudieran adquirir estos medicamentos y generó la escasez. Recordará usted que en el Perú existen 18.000 farmacias independientes, que es a la que nosotros pertenecemos, representamos, y el monopolio farmacéutico tiene 2.000, pero esos 2.000 facturan en el mercado el 80%. Entonces ahí hay un desequilibrio del mercado. Pero bueno, será motivo en otro momento. Pero lo que le quisiéramos explicar es que en estos momentos lo que el Perú requiere es la concertación entre el sector público y el sector privado para solucionar el problema de hoy. ¿El problema de hoy cuál es? Escasez de medicamentos genéricos y evitar
que sigan disparándose los precios. Y eso no se arregla con decretos, no se arreglan con más leyes, solo se arreglan con políticas públicas a favor de la ciudadanía. Correcto, pero le preguntaba lo otro porque es muy común acudir a las farmacias o boticas buscando mascarillas, algo tan sencillo y además básico ahora mismo para la protección personal, sobre todo aquellos que salen de pronto una vez a la semana o cada 15 días o tienen que salir a trabajar diariamente, y esto no es fácil conseguirlo en las farmacias. La calidad, uno, y aparte que estamos viendo que se están comenzando a producir de forma informal, ¿no? Bambas, mascarillas Bambas, por ejemplo. ¿Cómo va a reaccionar las boticas y farmacias ante la imposibilidad de tener acceso para la venta? En estos momentos las farmacias independientes están comercializando, pero hay que entender también otro problema. En estos momentos el mercado no tiene mascarillas N95, por dos motivos, porque están escasas en el mercado y a nivel mundial. Pero hay otro problema, que es contradictorio con este decreto de urgencia, y tendrán que anular la resolución de DIGEMIT, del Ministerio de Salud, donde prohibía la venta de mascarillas N95 en la farmacia. Algo tan contradictorio que la verdad que el gobierno está demostrando idas y venidas. Usted revisa, hace 15 días el Ministerio de Salud emitió una resolución de prohibición de mascarillas N95 en las farmacias. Eso no es entendible. Hoy en este decreto de urgencia hay una contradicción. Pero lo que sí estamos viendo es que está muy bien que sean las farmacias y los establecimientos farmacéuticos que tengan que vender estos productos de bioseguridad, estos equipos de bioseguridad, porque usted está viendo que hasta un ambulante lo vende frente a una farmacia, frente al hospital, y no sabemos la procedencia de este equipo de seguridad. Entonces, nos parece bien en ese sentido. O sea, tampoco nosotros somos tan críticos como las cosas buenas hay que saludarlas, pero las cosas que no están bien las tenemos que decir, porque en el problema de escasez de medicamentos es un tema importante. Muchas personas que en estos momentos son pacientes leves, pacientes moderados, van a pasar a la condición de pacientes severos, y no queremos que se sume más esta estadística de pacientes fallecidos o que sea en UCI. Y también se está pidiendo además, o se está imponiendo la multa por no informar. Es decir, ahora los establecimientos farmacéuticos tienen que suministrar datos al observatorio, pero no de productos farmacéuticos. Eso, digamos, va en concordancia a lo que ustedes buscan también para la transparencia en los precios. Eso sería importante analizar, porque no hay que olvidar de que ya existe el observatorio de precios, donde las farmacias y boticas informan sus productos. Las droguerías también están obligadas a informar. Lo que pasa es que el Estado no ha tenido el trabajo. Estamos redundando, quizá, señor Carlos. Así es, sacamos lo que ya hay, solo para buscar los titulares. Pero lo que sí faltaba es lo que está pasando peor es la industria farmacéutica. Ellos no colocan sus precios. Recuerde usted, y acá aprovecho sus emisoras para hacer entender a la población que las farmacias no son responsables del incremento de precios. Las farmacias es el último eslabón de la cadena farmacéutica, porque la farmacia le compra al distribuidor, el distribuidor le compra al laboratorio, que es la industria, y la industria la importa. Entonces, en algún lugar de esta cadena alguien está disparando sus precios. Tenemos que terminar. Señor Carlos, ¿ustedes creen que se podría, digamos, llegar a un punto, digamos, de competencia desleal o qué sé yo con los laboratorios y droguerías ahora ante la posibilidad de vender directamente al público? ¿Van a analizar todavía este punto? Sí, lo estamos analizando, pero le puedo adelantar algo. Estas experiencias ya han funcionado y han estado en la década de los 80, en la década de los 90, y no han funcionado. Por una simple y sencilla razón. La industria, su principal labor, el know-how de la industria, ¿cuál es? La investigación, la producción, asegurar la calidad del fármaco. Pero muchos de los laboratorios no tienen la fuerza comercial que tienen las distribuidoras, que solamente se dedican a distribuir y hacer que llegue eficientemente en todo el país. Entonces, las fuerzas del mercado tienen que hacer entender a los funcionarios del MINSA. Parece que hay algunos genios que no entienden el mercado farmacéutico y que hay que convocar a las personas que conocen este tema. Así como el presidente ha llamado al comité de expertos de salud, los infectólogos y epidemiólogos, hay que llamar a los técnicos que conocen el tema de medicamentos para ayudar a resolver este problema.